Buenos días a todos, mi nombre es Ángel Ibáñez y este video va dedicado para la materia Física 20, donde estaremos respondiendo la siguiente pregunta de la última evaluación. Pregunta número 1. De un ejemplo sobre un oscilador armónico amortiguado. El ejemplo que voy a dar sería el del péndulo, donde sabemos que tiene algún tipo de rozamiento y en algún momento llegará a su punto de equilibrio. La pregunta número 2 es evaluar el choque donde un carro rebota en las condiciones de sobreamortiguado, subamortiguado y críticamente amortiguado. En sobreamortiguado, el carro no va a rebotar debido a que el sistema no tiene oscilaciones y manda de una vez el sistema a cero. En subamortiguado, el carro sí va a rebotar y se va a devolver hasta llegar a su punto de equilibrio. Y en críticamente amortiguado, el carro va a rebotar, pero se va a detener mucho más rápido que en subamortiguado. Pregunta número 3. ¿Por qué la mayoría de los osciladores armónicos son amortiguados y si no se accionan se van a detener? Principalmente esto pasa por la naturaleza, creo que del mundo, porque en todos los sistemas son amortiguados debido a que tienen algún tipo de rozamiento, fricción, etcétera. Donde un péndulo, un carro, debido a donde esté, siempre tiene un choque con el aire, con la tierra, y si no es accionado por el rozamiento, se va a detener. Pregunta número 4. ¿Por qué a los soldados se les ordena que cambien el paso o hagan el paso de ruta cuando van a pasar sobre un puente? Principalmente analizando esta pregunta podemos decir que el puente está en equilibrio y un batallón de soldados caminando al mismo paso puede hacer que el puente oscile y calculando el peso de los soldados y la fuerza que ejercen con sus pies puede hacer que el movimiento oscilatorio del puente sea mucho más grande y lo puedan derrumbar en sí. Pregunta número 6. Algunos ingenieros diseñan un aparato que escucha las oscilaciones no queridas en motores. Y en un caso se encontró una pieza de largo L y de una masa. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, podemos aplicar la teoría del péndulo simple, ver las oscilaciones de lo que nos está arrojando con esa L, el largo y la masa y encontrar las oscilaciones. Pregunta número 7. ¿En qué condiciones la resonancia es buena? Explicar. La resonancia es buena cuando la fuerza periódica que se le aplica al sistema es cercana a la frecuencia natural que tiene dicho sistema. Pregunta número 8. ¿Cuál de estas opciones es verdadera para las condiciones de rayo de luz reflejado? Es la opción número 3, donde dice que el ángulo de incidencia es restar el ángulo formado desde la superficie con el ángulo de la normal con respecto a la superficie. Pregunta número 10. ¿Qué es la refracción? Se puede definir como refracción cuando un haz de luz es capaz de atravesar una superficie. Pregunta número 9. ¿Se puede definir un movimiento ondulatorio como una función para transportar partículas? Sí se puede. Pregunta número 11. De un ejemplo de onda transversal y de onda longitudinal. Una onda transversal en la vida cotidiana puede ser la ola del mar y la longitudinal puede ser cuando comprimimos un resorte. Pregunta número 12. Cuando miro una roca desde afuera del agua, ¿por qué la veo más grande? Bueno, porque la estoy viendo desde la difracción. Y es como si tuviera un lente puesto donde me cambia la perspectiva de cómo se ve la roca en la realidad. Y eso es como tenemos acostumbrado a ver las cosas respecto a nuestro cerebro. Pregunta número 13. ¿Cómo se mide la frecuencia de una onda? Es igual a la velocidad entre la longitud de la onda, ya que equivale a un Hz, es un ciclo por segundo. Pregunta número 15. ¿Qué es el periodo? Es cuando un objeto, una partícula, después de oscilar, vuelve a pasar por su estado de equilibrio o posición inicial. Y las unidades, segundos. Pregunta 15. ¿Qué es la amplitud? Es la variación máxima que puede tener un movimiento oscilatorio. ¿Qué característica de la onda depende del medio en que se propaga? Sería la rigidez y la densidad del medio en la que se está propagando esa onda. Pregunta número 17. ¿Qué es la longitud de onda? Es la distancia que ocupa la onda en el medio donde se propaga. Pregunta número 18. ¿Afecta la frecuencia a la amplitud de la onda? No. ¿Y afecta la amplitud de la onda a la longitud? Sí. Pregunta número 19. ¿En qué consiste la reflexión de onda y dónde ocurre?
Bueno, la reflexión de onda va a ocurrir en una superficie pulida y podría ocurrir en un espejo y con sol. ¿En qué consiste la refracción de onda y dónde ocurre? Bueno, la refracción de onda podría ser donde el sol atraviese un cristal 100% transparente y puede ocurrir en cualquier parte. ¿Por qué las antenas de recepción satelital son en forma de parábola? Esto es porque las antenas tienen un foco y hacerla en forma de parábola y de un metal puede hacer una reflexión de la señal que envía ese satélite para que pueda hacer, no importa en qué punto de la parábola choque la señal, siempre la reflexión va a llegar correctamente al foco y pueda transmitir la señal al televisor o a lo que sea, al aparato. ¿Puede una antena hecha de madera captar las señales electromagnéticas? Explique. No puede, debido a que la madera no es un material conductor y no se va a ver afectado por ningún tipo de campo eléctrico ni campo magnético, así que no es válido. ¿Qué es una guía de onda? Es un dispositivo que sirve para transportar energía electromagnética o información. También es conocido como línea de transmisión. ¿En qué condiciones se da la reflexión interna total? Esto es cuando tenemos un espejo. Ejemplo, una superficie 100% pulida.